Hola, soy Nailet Perdomo y voy a explicarte la definición de la autopsia psicológica. Es un procedimiento científico para evaluar después de la muerte la vida de la víctima y es la reconstrucción sociopsicopatológica post-morte, donde se estudia el perfil de la personalidad de esta víctima, si fue depresiva, si tuvo pensamientos suicidas, si era una persona agresiva, si días anteriores había hablado palabras de amenazas de suicidarse. El, el psicólogo forense se encarga de investigar en el núcleo familiar de esta persona cómo fueron sus relaciones, cómo fue su relación con su esposa, con sus hijos, o si era soltero, la relación sentimental, amorosa con su novia, con su pareja, también sus relaciones laborales con sus jefes y también investigar cómo era su tipo de calzado, su vestimenta, todo lo que llevaba antes de morir y también el Ministerio Público o fiscal se encarga de entregarle al psicólogo forense todos los datos de esta persona, todos sus hallazgos, donde murió, el lugar, y que el psicólogo forense pueda ir a ese lugar, investigar en ese sitio cómo era el lugar, qué recursos habían allí, cuáles fueron todos los aspectos que rodearon pues el lugar donde falleció la persona. El psicólogo forense es el que está autorizado para hacer la autopsia psicológica y así presentar un informe final a las autoridades médico-legales forenses de una manera probabilística, cómo fue la muerte de esta persona, haya sido por homicidio o por suicidio. Y el campo donde se aplica la autopsia psicológica es a nivel de las ciencias forenses, en la criminología y también en la parte criminalística. También esta es una ciencia que puede aplicarse de manera preventiva en lugares donde puede establecerse que hay campos de riesgos de homicidios o también de suicidios. Mi nombre es Beatriz Aranguibel y yo voy a continuar con mi exposición hablándoles sobre la utilidad de la autopsia psicológica. Desde sus inicios hasta la actualidad, la autopsia psicológica se ha utilizado para esclarecer decesos o muertes que tienen causas dudosas o aquellas muertes que tienen más de una explicación. Es por eso que es importante determinar el estado anímico y psicológico de la víctima, así como su perfil psicológico, su estilo de vida, así como la psicopatología, para poder solucionar el rompecabezas criminológico del caso. En los últimos años también se está utilizando la autopsia psicológica no solo para esclarecer muertes, sino también para determinar algunas circunstancias en casos especiales, como pacientes que entran en estados de coma o en algunas enfermedades mentales que los pacientes no saben quiénes son sus familiares, y se utilizan estas técnicas para esclarecer la situación y poder ayudar al paciente. La utilidad de la autopsia se enmarca en tres aspectos fundamentales: en el aspecto penal, en el campo civil y para fines preventivos. En el campo penal se utiliza la autopsia psicológica para realizar la caracterización victimológica del homicidio, es decir, para determinar el grado de los homicidios o el tipo de homicidio del que se trate, para así establecer las sanciones correspondientes, ya sea que se trate de un homicidio simple o un homicidio culposo, ya sea que un suicidio se determine que no fue tal, sino que fue un homicidio. Todo esto se puede determinar a través de la autopsia psicológica. En el campo civil, si se determina que de la autopsia psicológica se cometió un fraude en la celebración de algunos actos como el matrimonio, testamento, actas, etc., allí
se puede intentar la nulidad de dichos actos si se demuestra que la capacidad de la víctima no era para celebrar dichos actos. Desde el punto de vista preventivo, porque una vez que se establezcan los grupos de riesgo, tanto para homicidio como suicidio, el Estado puede crear mecanismos de prevención y evitar que ocurran tales situaciones. Existen dos tipos de autopsia: la autopsia psiquiátrica, que es aquella que es realizada por un psiquiatra forense, y es en aquellos casos donde se presuma que la muerte fue ocasionada por causas biológicas o causas médicas o causas orgánicas, como enfermedades mentales o abuso de sustancias farmacológicas. Y en el caso de la autopsia psicológica, es otro tipo de autopsia, la que es más utilizada, y es para establecer una relación de causalidad en lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Eunice López y me corresponde hablar de los aspectos técnicos de la autopsia psicológica. La autopsia psicológica, ¿verdad? Se realiza con unos aspectos técnicos fundamentales, como son 4 esferas que están bien ligadas al occiso. Entre ellas podemos destacar, ¿verdad?, la esfera interpersonal, que tiene que ver con todas las relaciones interpersonales que tenía el occiso a nivel familiar, a nivel de su comunidad, a nivel del entorno de su trabajo, conocer cómo eran esas interrelaciones, si eran de buena calidad, si había una intimidad o un vínculo estrecho entre esas relaciones, para determinar de qué forma, ¿verdad?, esas relaciones afectaban la vida de ese fallecido, o obtener una característica de esas relaciones interpersonales. De igual forma, nos encontramos con la esfera emocional, que está ligada a todas las emociones que tuvo el occiso durante su vida, como son sus estados de ánimos, frustraciones, agresiones, cómo manejaba esas emociones, si a lo largo de su vida mantuvo o sostuvo relaciones emocionales intensas que le pudieron generar alguna depresión, temor, ansiedad. Por otro lado, tenemos la esfera emocional, ¿verdad?, que es un nivel, la esfera psicosocial, que es un nivel fundamental para conocerlo, ya que nos determina el estado de salud que tuvo el fallecido a lo largo de su vida. Si fue una persona que se enfermaba constantemente, o fue una persona que gozaba de un buen estado de salud, su vida a nivel financiero, a nivel legal, si tenía, por ejemplo, algunas pertenencias, mascotas, cómo era el entorno psicológico y social de ese individuo. De igual forma, se hace mención a la esfera mental, que está bien ligada a todos los procesos de inteligencia, ¿verdad?, que tienen las personas durante su vida, como son la memoria, el lenguaje, la orientación, la capacidad de juicio y las capacidades cognitivas, que serán valoradas por el psicólogo forense, que lleva a cabo la autopsia psicológica, para determinar algunos síntomas psicóticos a lo largo de la vida del sujeto. Por otra parte, ¿verdad?, se hace mención a los métodos de recolección de la información que se utilizan para la autopsia psicológica. Entre ellos, ¿verdad?, podemos conseguir que se realiza una información documentada con todos aquellos recaudos que directa o indirectamente están ligadas al fallecido. Es así como se buscan informes criminológicos, dictamen del médico forense, dibujos, diarios, cortes de revistas, fotos, todo lo que está ligado directa o indirectamente a ese sujeto. También se hacen observaciones, que son como trabajos de campo, donde el psicólogo se traslada al entorno inmediato del sujeto para recabar información fidedigna y concisa acerca de todas las relaciones o todas las actividades que puede haber realizado el sujeto, y obtener una información del entorno más inmediato, la comunidad o la familia.
Y también se realizan entrevistas estructuradas, ¿verdad? Que tienen que ver con el proceso de investigación psicológico, que son entrevistas que fundamentalmente están elaboradas sistemáticamente para obtener una información que no se pudo lograr a través de la observación directa. Muchísimas gracias por su atención. Buen día. Mi nombre es Alba Luz Pavón Molero, estudiante de la carrera de Psicología en la modalidad a distancia de la Universidad de Yacambú. Les expondré sobre la aplicación de la autopsia psicológica en Venezuela. En este sentido, en Venezuela se encuentra la Unidad Técnica Especializada de Atención Integral a Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público, la cual ha desarrollado desde el 2010 una serie de aportes en el uso de la técnica de la autopsia psicológica. La realización de este método es visto como un modelo integrado donde participa el psicólogo, el psiquiatra y el trabajador social, siendo la función de ellos dentro de la realización del peritaje decodificar e interpretar las señales que emite la escena del crimen. Este procedimiento es considerado como un proceso de recolección de datos del occiso que permite reconstruir su perfil psicológico y el estado mental antes del deceso, y si en su decisión final estaba la idea persistente o habían elementos clínicos para decidir acabar con su vida o no. Igualmente, la autopsia psicológica permite atenuar la sanción del homicidio cuando se establece que la víctima actuó de forma provocadora, fundamentalmente si se demuestra que por sus características la víctima llegó a colocar al acusado en un estado de desorganización psicológica. En este sentido, la autopsia psicológica puede aportar información suficiente para apoyar la hipótesis de provocación por parte de la víctima y constituir así un elemento atenuante del homicidio. Por otro lado, si el estado de desorganización psicológica que sufre el imputado en estos casos llega a ser aún más grave al punto de llevarlo a un nivel de funcionamiento psicótico o algo que se puede comparar con el trastorno mental transitorio, que en el campo psicológico es la perturbación pasajera de las facultades mentales, a consecuencia de la cual el sujeto pierde la conciencia y la voluntad o una de las dos, no pudiendo comprender la significación de su acto o determinarse de acuerdo con esa comprensión, es posible considerar la inimputabilidad del autor del hecho. En Venezuela, el tratamiento del tema ha sido estudiado muy escasamente y además de ello, no existe ningún instrumento validado en ninguna otra fuente documentada. Es por ello que se debe trazar como objetivo general valorar la aplicación de la autopsia psicológica en el proceso penal venezolano como herramienta fundamental para la investigación de casos de muertes dudosas. Ahora bien, en el proceso penal venezolano la utilización de la autopsia psicológica se establece como medio de prueba, puesto que es el resultado del avance científico en el campo de la psicología forense para la determinación de la etiología de las muertes. No obstante, en su aplicación, el psicólogo forense debe cuidar de no contravenir o lesionar los derechos fundamentales de las personas y, si los resultados obtenidos conllevan a una exitosa determinación posterior del modo de la muerte investigada, no habrá duda sobre la pertinencia y utilidad de este método o de este medio de prueba en el desarrollo del juicio oral. Es por ello que en una primera instancia cualquier juez de la República ha de aceptar su incorporación al proceso, para luego permitir su evacuación y justa apreciación por el juez competente en la instancia correspondiente al juicio oral y público. Ahora bien, entre los medios de prueba que regula el COP, o como bien se conoce, el Código Orgánico Procesal Penal, la denominada prueba de la experticia o dictamen pericial representa el medio técnico probatorio en donde tendría cabida la aplicación de la autopsia psicológica. Muchos serán los casos que, encaminados por un delito de homicidio, puedan requerir la práctica de este fundamental método de investigación a los fines de determinar el estado mental del imputado al momento de cometer un hecho, y que lo pueden poner en una situación de inimputabilidad penal, o simplemente puede proponerse este método por el imputado para fundamentar su defensa en la tesis del suicidio. Para concluir, el aporte de la técnica de la autopsia psicológica que informa sobre el comportamiento de la víctima antes de su fallecimiento y los posibles factores del modo de su muerte es una valiosa herramienta de ayuda y orientación en las investigaciones que puede llevar a cabo los órganos operadores de justicia. Gracias.